Muy bien. Quiero llevarlos a la palabra del Señor, a Mateo capítulo 12, versículo 45. Mateo capítulo 12, versículo 45. Hablaremos de el peligro de los 7 espíritus. Y usted dirá, ¿cuál espíritu, pastor? ¿Buenos o malos? Bueno, desde el momento que decimos el peligro de los 7 espíritus, es que estamos hablando que son malos. El peligro de los 7 espíritus. ¿Moduló la salida a Facebook de este teléfono, hijo? Mateo capítulo 12, verso 45. Saludamos a los que nos miran allí en Facebook, hermanos que no están en la ciudad pero que siguen la transmisión. Dios los bendiga, y si vienen de viaje, el Señor los cuide. Mateo 12, 45. Dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Quisiera que lo leamos desde los versículos anteriores. Desde los versículos anteriores. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Padre bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, oramos por la ayuda del Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, para ayudarnos a ser regenerados y transformados con la palabra que tú nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude. Oramos, Señor, para ser guiados. Te rogamos ser un corazón buena tierra. Te pedimos que nos libres de ser, que esa semilla vaya a caer en piedra, que vaya a caer entre espinos o entre camino pisoteado. Ayúdanos que esta palabra, que nosotros seamos para la buena semilla de tu palabra, buena tierra, y demos fruto a 30, 60 y a 100 por uno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús, hermanos, dirigió esta advertencia a la generación malvada de su tiempo. En primer lugar, Jesús se está refiriendo a los líderes judíos y al pueblo incrédulo, que a pesar, muchos de ellos, hermanos, de haber sido liberados de enfermedades, de demonios y tantas cosas, también el pueblo en general hasta ese momento había sido liberado de la idolatría del pasado. ¿Se acuerdan que Israel en el pasado era un pueblo bastante idólatra? Pero a esta altura habían abandonado bastante lo que es la idolatría. Pero un gran problema que tuvo esta generación es que al rechazar a Jesús, dejaron su casa espiritual vacía.
Estamos poniendo atención, ¿verdad? Lo que los llevó a una dureza de corazón y un vacío que se volvió la residencia del enemigo. Hermanos, cuando Dios nos limpia, cuando Dios nos libera, nosotros debemos ser llenos de Él. Hablando de política, hablando de gobiernos, hay un dicho: el poder no admite vacíos. Eso es en lo natural, en la política, en lo social. El poder no admite vacíos. O sea, si alguien deja el poder, alguien tomará el poder. Puede ser mejor, puede ser peor, pero el poder no admite vacío. ¿Sabía usted que en lo espiritual es igual? Si no es Dios quien gobierna, alguien más lo gobernará. Si no es Dios quien lo llena, alguien más que no es Dios y que es malo querrá ocupar ese lugar. Y eso nosotros debemos preocuparnos para evitar que eso suceda en nuestras vidas. Por eso es necesario, hermanos, que, como dice la Escritura, con más diligencia atendamos lo que hemos oído o lo que estamos oyendo, no sea que nos deslicemos. Que con más diligencia atendamos, con más interés. Incluso, hermanos, para oír la palabra de Dios debemos hacerlo con interés. Deuteronomio 28 dice: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres atentamente. ¿Me están poniendo atención? La palabra atento viene de atender, viene de poner atención. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Es importante que cuando estamos en la casa del Señor, cuando estamos oyendo la palabra de Dios, podamos escuchar con atención. Yo a veces estoy escuchando un mensaje, una exposición bíblica, una exposición espiritual, y en la casa, ¿verdad? He sacado algún momento para eso, o mientras estoy almorzando, yo estoy escuchando. ¿Me están poniendo atención? ¿O están platicando? ¿Me están escuchando? Bueno, entonces yo estoy escuchando. Estoy almorzando, estoy escuchando. Pero si alguno de los niños me habla, me desconcentra. Entonces yo mejor lo pauso para oírlo a él. Porque no puedo estar oyendo a mi niño y escuchando también. No se puede. No se puede escuchar a dos. Lo mismo cuando usted viene aquí. O escucha al que está enfrente predicando, sea este servidor o sea un líder. Usted lo va a escuchar predicar o va a escuchar al hermano que tiene al lado. Pero no puede escucharnos a los dos, ¿verdad? Entonces usted va a tener ahí una pérdida, un vacío, ¿verdad? Entonces tenemos que siempre tener ese cuidado. No se puede escuchar a dos personas. Usted no puede platicar con dos personas a la vez de temas distintos. Tiene que escuchar a uno, cortar con este y luego atender al otro, y así, hermanos. Porque el cerebro no está diseñado para escuchar varias conversaciones a la vez. Entonces, no aprendemos, no atendemos. Por eso es que dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y escuchar, hermanos, con atención. Así que sigamos escuchando con atención. Jesús hizo milagros que demostraban su divinidad. El mensaje era perfecto e imposible de contrarrestar, hermanos. Jesús, siendo Dios, se hizo presente con el Espíritu Santo para solucionar el peor problema de la humanidad: el pecado y la condenación. Pero ellos lo rechazaron. El peor problema de la humanidad no es falta de comida, no es falta de dinero. El peor problema de la humanidad es el pecado.
Y como consecuencia del pecado, la condenación. La condenación es el resultado del pecado no perdonado, del pecado no arrepentido. Es el resultado al final, la condenación. ¿Sabe, hermano? Dios vio todo eso. Dios sabe todo eso. Dios conoció todo eso. Aun cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, Dios vio este gran problema y vio que no había otra manera de ser solucionado más que enviando a su Hijo en forma de hombre, pagar en la cruz el precio del pecado con su sacrificio, resucitar el tercer día y garantizar el perdón, la vida eterna y la libertad para no ser condenados. Jesús vino a eso. Pero tristemente, hermanos, mucha gente será condenada. Mucha gente morirá y será condenada. En la palabra del Señor, en Hebreos capítulo 9 dice: establecido están los hombres morir una sola vez y después enfrentar el juicio. Lastimosamente, hermanos, en este cuerpo no somos eternos. ¿Sabía usted que nos vamos a morir? ¿Sabía usted que nos vamos a morir? ¿Sabía usted que nos van a poner un día en una caja, en un ataúd, acolchonadito, bonito, con unas cuestiones plásticas bañadas de color dorado, ¿verdad? Que sí, bien bonito, con un vidrio, y bien acolchonadito, bien bonito. Bueno, algunos van a tener uno más bonito que otros. Yo le digo a mi señora que a mí me compren uno básico, le digo yo, el más barato que sea, le digo yo a ella. Porque, ¿y para qué meter algo tan caro en una cuestión donde nadie lo va a ver? Solo en el momento que lo van a enterrar. Ahí es algo que se va a podrir ahí, hermano, tanto dinero. Y digo, no, en uno sencillo me pone ahí, para que no andar gastando tanto en eso, hermano. Algunos ponen ataúdes carísimos. ¿Para qué, hermano? Para que ya después de las 24, 48 horas que el cuerpo empieza a descomponerse, y más si es fibrán, hermano, y empiezan allí los líquidos del cuerpo a regarse, empieza también el ataúd a inflarse y a desarmarse. Y tanto dinero que costó, ¿verdad? Pero vamos a morir. Sé que a muchos no les gusta tocar ese tema, ¿no? A la gente que le diría, viviremos y nunca nos vamos a morir. Pero eso es mentira. Vamos a morir y no sabemos cuándo. Eso es lo serio. Que no hay por allí, no le mandan a usted un comunicado donde dice, bueno, algunos dirían que sería feo y también a la vez sería bonito, que le manden a decir, morirás el 14 de septiembre del 2026. Bueno, lo bonito es que usted puede prepararse, puede repartir la herencia, dejarle a cada quien lo que le corresponde para que no se queden ahí peleando como perros y gatos, ¿verdad? Para que no queden haciéndose enemigos. Porque hay familias que terminan hasta matándose porque los padres no dejan arregladas sus cosas. Eso sería lo bonito, se pondría bien a cuentas con Dios. Aquellos pecados que le gustan ya no los haría, ¿verdad? Se santificaría al máximo. Quizás se pondría más en ayuno y oración. No se perdería un culto, no se perdería una reunión de grupo en crecimiento, no se perdería una célula, no se perdería nada. Ahí estaría siempre y buscando de Dios y quizá hablándole a otras personas que se arrepientan, que se entreguen a Cristo. Porque hay una fecha límite. Pues eso sería la parte bonita. Pero otros lo mirarían feo el saber de que ya le llega su hora. Hubo un hombre en la Biblia, el rey Ezequías, y se le dijo, ordena tu casa porque morirás. Aquel hombre se puso a llorar y a llorar. Y Dios le dio 15 años más después de eso, pero
Y si usted estudia esos 15 años, no fueron muy positivos. Yo creo que hubiera sido mejor que hubiera muerto cuando Dios le dijo que debía morir, porque los otros 15 años, sinceramente, no valieron la pena. No valieron la pena. Hermanos, la preocupación más grande de Dios para nosotros es la eternidad. Es la eternidad. Pero ellos rechazaron el mejor regalo, la mejor oferta. La rechazaron. Entonces, a raíz de eso, el Señor Jesucristo les está diciendo lo que hemos estado leyendo. Mire, busque Mateo, por ejemplo, 23:37. Me hubiera gustado que estuviera activo no sé si se puede. Bueno, creo que no se va a poder porque creo que no tiene el programa ahí la computadora. Pero si lo puede ir a traer, hijo, por favor, tráigala y me lo activa ahí. Porque me gusta que estén los textos ahí en Mateo capítulo 27, verso 37. Jesús hace un lamento sobre Jerusalén. Desde lo alto mira la ciudad y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Ese rechazo, hermanos, a tener una relación productiva con Jesucristo produjo un vacío que atrajo los espíritus de maldad, apoderándose aún más de los que rechazaron vivir sin Jesucristo. Eso hizo Jerusalén. Muchos profetas fueron apedreados y fueron asesinados en Jerusalén. Qué tremendo, hermanos. Qué mal le ha hecho Dios al hombre. Qué mal. Qué mal le ha hecho Dios al hombre. Yo le pregunto a la hermana Terly, ¿qué mal le ha hecho Dios? Le ha dado vida, alimento, le dio padres que la cuidaran, le ha dado hijos, le ha dado esposo, le ha dado casa. Pero esas cosas se pueden vivir sin ellas. Pero hay cosas más básicas. Le ha dado aire, le ha dado agua, le ha dado alimento, le dio ojos para ver sus maravillas. ¿Cuántas cosas? Pero eso no es nada comparado que le dio a Jesucristo para que tenga vida eterna. ¿Qué mal ha hecho Dios? Pero los seres humanos rechazan a Dios. Algunos piensan, hermano, que si la iglesia es más bonita, que si el pastor es más bonito, más joven, o si el pastor es más aquí, el pastor es más allá, si la iglesia es más aquí, si la iglesia es más allá, la iglesia estará más llena. Tal vez si parece más un club social, tal vez. Pero no es eso lo que nosotros vemos en la Biblia. ¿Por qué mataron a los profetas? ¿Por qué mataron a los apóstoles? ¿Porque eran más bonitos? ¿Porque el mensaje era más agradable al oído? ¿Por qué los mataron a todos ellos? Ellos predicaban algo tan bonito, era un club, todo aquello era tan lindo. Yo creo que todos aquí han visto esa escena tan bonita de las gallinas con los pollitos. A mí me gustaba cuando mi mamá tenía gallinas. Y cuando los pollitos están bien pequeñitos, cuando son más vulnerables, que no hayan echado ni plumas, sino que tienen como un pelito ahí, ¿verdad? Suavecito. Y a ellos les gusta meterse y sacar la cabecita por en medio de las plumas de la mamá. Esa es una escena muy bonita, tierna, agradable. Es una escena hermosa.
la gallina protegiendo a sus pollitos. ¿Sabe, hermano? Dios dice, yo te quise juntar así, a ti, tenerte como la gallina junto a sus pollitos, pero no quisiste. Alguien podrá decir, pero es que eso solo fue Jerusalén. No, hoy aquí, en este tiempo, en San Marcos, hay gente así. En Restauración posiblemente tenemos gente así. Sí, seguramente, sí las tenemos, varios, muchos, que no quieren ser recogidos como la gallina junto a sus pollitos. Y dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Sabía usted, hermano? Investigue, váyase al internet, vea historia y verá usted que Jerusalén actualmente, hasta antes de los años 1900 y algo, Jerusalén literalmente era desierta. Sí, los muros, la ciudad allí perdida, montañas, montes, nadie vivía allí. Y verá fotos usted, incluso las entradas principales de Jerusalén estaban siendo consumidas por el monte. A nadie le interesaba. Jerusalén literalmente quedó desierta. Los romanos la redujeron a escombros. Por eso cuando Jesús dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Según la historia, hermanos, porque eso ya se cumplió, esa profecía se cumplió. Unos 37 años después de la muerte del Señor Jesucristo se cumplió esa profecía. Cuando Jesús dijo, cuando miréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, huid. Y yo les digo a ustedes que aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Se cumplió en el año 70 cuando los romanos invadieron Jerusalén, atacaron Jerusalén con un ejército de más de 600,000 hombres armados. Y en el templo había oro, habían enchapados de oro en las paredes. Y el emperador Claudio, creo que se llamaba en ese tiempo, que mandó a sitiar Jerusalén y a tomarla, les había ordenado que el templo no lo fueran a tocar, porque era una maravilla, era algo muy especial para conservarlo. Y dijo él, no toquen el templo. Pero en medio de la pelea y el enojo, un soldado le metió fuego a las cortinas y empezó el fuego a consumir todo y fue imposible. Y como había utensilios de oro, el oro se derritió y se metió entre las piedras. Entonces, para sacar el oro, piedra sobre piedra, fueron derribándolas, las fueron quitando una a una, hasta los cimientos, para sacar el oro que podían haber encontrado allí. Y se cumplió la profecía del Señor Jesucristo al pie de la letra. Y así se van a cumplir, hermanos, todas las profecías. Y desde entonces Jerusalén quedó inhabitable, quedó desierta. Hasta los tiempos modernos, que muchos judíos, después que empezaron a ser perseguidos en Europa y ser despreciados en Europa solo por ser judíos, decidieron regresar a su tierra, a Jerusalén, muchos de ellos, no de manera oficial, sino de manera personal. Muchos empezaron a regresar. Entonces empezó a tener interés de nuevo ese lugar. Pero hasta los tiempos modernos, ¿sí? Todo estuvo desierto, Jerusalén. Vea, historia. Hoy es que pelean Jerusalén y todos la quieren. Pero antes nadie la quería. Hoy que los judíos volvieron y que la quieren, hoy los demás también la quieren. Son como esos hipotes, hermanos, que desprecian el juguete porque no lo quieren. Pero cuando otro niño lo toma, yo lo quiero también, dice. Y empieza la pelea. ¿Cómo es el ser humano? De diabólico. Así es el ser humano sin Dios, hermano.
Hermanos, el tema es el peligro de los 7 espíritus, sus 7 espíritus malvados. Pero sabe, hermano, llenar y ocupar nuestra casa espiritual es la mejor protección. Llenar y ocupar la casa espiritual es la mejor protección. Usted le tiene miedo al diablo, le tiene miedo a los demonios, usted le tiene miedo al mal. Si se lo tiene, pues razón tiene, valga la redundancia. Tiene razón. Pero ¿cuál es la mejor manera de protegernos de la invasión del mal? Bueno, tener nuestra casa ocupada y tenerla llena. Por eso el versículo 43, si nos volvemos a leer, dice, Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Según este versículo, los espíritus demoníacos hallan un cierto descanso de ocupar cuerpos humanos. Estar dentro de un cuerpo humano para ellos les da un cierto aliento, un cierto reposo. Pero cuando lo sacan, se sienten desesperados y va a lugares desiertos, porque a lugares desiertos Jesús enviaba a los espíritus donde no molestaran a nadie. Pero el desierto no es un lugar agradable. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Es bueno que la casa esté barrida, que esté adornada. ¿Sabe qué es lo malo? Que esté desocupada. Ese es el problema, que esté desocupada. En San Pedro Sula estábamos en el centro cristiano Jericín de San Pedro, que lo dirigía el pastor Rosendo Arellano en ese momento. Yo fui miembro de la iglesia, líder de célula, ayudaba en el ministerio de alabanza, todas esas cosas. Pues nos alquilaron un solar en la colonia Los Castaños. Era una propiedad de los maestros. Habían ahí como cuatro casas, pero estaban abandonadas. Y había un área verde, estaba abandonada. Así era el monte, mire. Y con otros hermanos ahí chapeamos, allí hallábamos calzoncillos, blúmeres, brasieles, de todo había ahí. Las casas estaban vandalizadas, tenían insignias de las maras, todo eso había ahí. Sucio, aquello, horrible, horrible, hermano. ¿Cómo estaba ahí? Pero llegamos nosotros, empezamos a hacer limpieza. Limpiamos las casas que debíamos ocupar, las lavamos, las pintamos. Y ya se empezó a ver aquello bonito, bonito, bonito. Y cuando los vecinos vieron que estábamos limpiando, que estábamos aseando y que nos habían facilitado ese lugar, algunos se alegraron, pero muchos se enojaron. Y que ese era para área verde de la colonia, y que no sé qué, y que ese lugar no debía de darse. Pero cuando era guarida de mareros y delincuentes, nadie lo quería, nadie decía nada. Así es el ser humano. Pero ¿qué es la comparación que estoy haciendo? Como estaba abandonado, como estaba vacío, como nadie lo ocupaba, cada vez más esas casas y ese terreno se fue convirtiendo en una esencia del mal. Allá era el lugar donde violaban muchachas, donde metían gente, donde hacían sacrificios satánicos. Todo eso hacían ahí. Pero luego que nosotros llegamos, limpiamos, aseamos, tomamos posesión y empezamos a tener de ahí las reuniones y todo, se hizo una carpa bonita. Aquel lugar fue hermoso.
Pero no se podía dejar vacía otra vez, porque de nada servía limpiarla, pintarla, asearla, porque si nos íbamos y dejábamos vacío y no lo ocupábamos, otra vez iban a venir los vándalos e iban a ocupar nuevamente el lugar y lo iban a hacer inmundo nuevamente. ¿Sí o no? Así es también, hermanos, nuestras vidas. Dios nos limpia y echa fuera el espíritu de desobediencia. Cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona y somos limpios. Pero ¿qué pasa? Si solamente fue limpiado, fue perdonado, como sucedía con los judíos, que eran perdonados con los sacrificios de animales y pedían perdón y eran limpios, pero no llenaban su casa de la presencia de Dios. No llenaban su casa del deseo de Dios. Quedar limpio y libre es una gran bendición, pero es obligación nuestra llenar esta casa con las virtudes que Dios ha preparado y así estar bendecidos y ser bendición. Estar vacíos y ociosos espiritualmente es el mayor peligro de alguien que ha sido perdonado. Tome en cuenta lo que te estoy diciendo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Lo dice la palabra del Señor. Pero estar vacíos y ociosos espiritualmente es el mayor peligro de alguien que ha sido perdonado. Quiero llevarlo a Colosenses capítulo 3, verso 1. Mire lo que dice esta escritura. Si usted cree que ha sido perdonado y quiere tener una relación con Dios, tome en cuenta este mensaje. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Seguimos con el 3 y el 4. Vuelvo a repetir el 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto al pecado, hermanos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Pero qué está diciendo aquí? Bueno, si ustedes son de Cristo, pues pongan la mira en las cosas de arriba, en las cosas, hermano, de valor eterno. Es que lo de aquí abajo, hermano, por muy bueno que sea, es pasajero, se va a terminar. Aquí es donde la polilla y el orín corrompen. Todo se termina. Y el día que morimos no podemos llevarnos. Sí, nos pueden echar un billete de 500, ahí no importa, pueden echar 100,000 si quieren. Pero si se dan cuenta los ladrones que ahí le metieron 100,000 lempiras, van a ir con una almagana a darle vuelta al mausoleo ahí, hermano. Pero vamos a decir que los ladrones no llegan y se lo dejan, ahí se va a podrir. Ese dinero se va a deshacer. No podemos llevarnos nada de aquí, nada. Ni un reloj, ni un anillo, no podemos llevarnos nada. Lo único que vamos a llevar con nosotros el día que muramos es lo que hicimos en Dios, hermano. Por eso Jesús dijo: hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Hagan tesoros allá, porque es lo único que nos vamos a llevar, hermano. Cuando usted se muera, cuando yo me muera, lo único que nos vamos a llevar fue lo que hicimos en Dios. Lo único que usted tiene que le vale para después de morirse fue los tiempos de alabanza, cuando leía la Biblia, cuando oraba, cuando animaba a otro, cuando invitaba a una persona a Jesucristo, cuando ayunaba, cuando estaba en las vigilias, cuando servía a Dios. Es lo único que le cuenta después de morirse.
Y no sabemos cuándo nos vamos a morir. Eso es lo bonito, que no sabemos cuándo estarán comiendo tamales y pan por nosotros. No sabemos cuándo van a abrir hojas de tamal por nosotros. Qué feo lo que dice el pastor, dirán algunos. Digo que no le gusta la verdad. Esa es una realidad y no sabemos cuándo. Por eso debemos ser conscientes y debemos ser serios, hermano, con las cosas de Dios, con las cosas de la vida. Debemos ser serios. No debemos tomar como juego las cosas espirituales. Porque no sabemos cuánto vamos a morir. ¿Sabe usted cuándo va a morir usted? Ah, no, yo estoy joven, yo no me muero todavía. No, no se sabe. Usted puede morir en un accidente. Una enfermedad aparece de presto. Una bala perdida. Un loco en una moto. ¿Cuántas personas hay, hermano, que van tranquilos por la calle pensando en el almuerzo que va a hacer y viene un loco con una moto? Le da su golpecito, le dio vueltas, pegó con la cabeza en la acera y te fuiste y no volviste. Era don fulano, era fulana. No importa la edad. Triste, hermano, la noticia de estos días, ¿verdad? 3 jóvenes de la Universidad Católica de Santa Rosa hicieron una excursión a El Salvador y a ahogarse fueron 3 muchachos allá. Yo por eso le voy a decir que a mí no me llaman mucho la atención las excursiones. Hagamos una excursión, pastor, para que ganemos dinero. Sí se puede ganar dinero, hermano, pero es que la gente es bien terca, fíjese. Mucha gente es terca. No obedecen, hermano. En una excursión que hicimos, ya se estaba muriendo uno, estaba ahogando uno allá por Omoa. Y como no solamente cristianos consagrados van, habían algunos que se fueron a echar sus tragos y se fueron a meter al mar y ya estaba ahogando uno allá. Nos iba a tocar traer un muerto. ¿Y a quién cree usted que culpan? No culpan al bebedor, ¿verdad? Al que se metió a la poza peligrosa, a la iglesia, al pastor, por esa iglesia, dice, que se puso a hacer esa excursión, por el pastor, dice, que se le ocurrió hacer esa excursión, ellos son los culpables. No, dicen, este cipote, este hijo que yo tengo, no le hace caso a nadie, ¿verdad? Es desobediente. No sabemos cuándo vamos a morir, hermano. Debemos ser serios con las cosas del Señor, estar escondidos en Dios, como dice Colosenses 3:1, escondidos en Él, poniendo la mira en las cosas de arriba. Quiero meditar un poquito sobre el versículo 25. Más en esencia el 25, cuando dice que este espíritu que sale va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El problema de mucha gente es que les pareció interesante la enseñanza de Jesús. Apreciaron sus milagros, pero todo fue algo pasajero, hermanos. No querían un compromiso permanente, que involucrara esfuerzo, que involucrara sacrificio. Así es la mayoría de la gente de hoy. Cuando se acuerdan de Dios es porque quieren algo, porque quieren una bendición, o porque quieren que Dios los sane, o porque quieren que Dios les ayude económicamente, o porque quieren que Dios les ayude en un emprendimiento, cualquier cosa. Pero no están preocupados por el pecado. Muy, hermanos, bueno, yo le voy a decir que casi nunca. Que alguien me llame y me diga: pastor, ore por mí porque fíjese que estoy cansado del pecado y quiero consagrarme a Dios para ser libre del pecado.
Pastor, tengo cosas malas, hago cosas malas, tengo pensamientos malos, ore por mí para que tales pensamientos desaparezcan. No, 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 hermano, por eso nadie llama. Casi siempre me dicen, pastor, ore porque fíjese que tengo esto. Pastor, ore porque tengo un viaje. Pastor, le pido oración porque voy a poner un negocio. Pastor, ore por mí porque me voy a ir para los Estados Unidos y pídale a Dios que llegue con bien a Estados Unidos y consiga un buen trabajo. Sí, eso. Estando allá, no se acuerdan de Dios, peor del pastor Omimber, ¿no? Estando allá, hermanos, no buscan una iglesia para congregarse, nada. Empiezan a ganar dinero y lo primero que piensan es ir a comprar el six-pack de cerveza y ven que allá es barato, de bebidas alcohólicas, porque eso allá es barato. No están pensando en agradarle a Dios, en consagrarse en una iglesia, en leer la Biblia y que Dios los transforme. No están pensando en eso. Están pensando en ganar dinero para pagar lo que deben, para hacer su casa, bueno, los que piensan bien, y otros para vagar. Pero no están pensando en Dios. Ese es el gran problema, hermanos, del ser humano hoy. Muchos quieren el beneficio, pero no el sacrificio. Algunos incluso adquieren conocimiento, pero no un compromiso de consagración. No están buscando transformación, no están buscando ser un canal de bendición. No, hermanos, ese es el problema. Hay un vacío. En 2 Pedro 2:20 se refiere a este tipo de personas que se acercaron a las cosas de Dios, pero no tener una relación verdadera con Dios. Y terminaron siendo llenos del mal. 2 Pedro 2:20 al 22. Mire qué triste. Se convirtieron más bien en falsos cristianos, en portadores de maldad, de mentira, de falsedad. Porque realmente, hermanos, no quisieron un compromiso real con Dios, que involucrara sacrificio, compromiso, santificación. Ese tema no le gusta a la gente. Mire lo que dice 2 Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por lo menos por un rato, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, entonces dice, enredándose otra vez, en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. Estos no son genuinos, no tienen una verdadera relación de compromiso y sometimiento a las verdades de Dios. Por eso se les hace tan fácil retroceder y volver a la contaminación de la falsa religión, a la contaminación de los vicios carnales y mundanos. Lo peor es que en su estado de culpabilidad se vuelven enemigos de la iglesia, se vuelven enemigos de Dios, se vuelven enemigos de los líderes espirituales. Mire, no hay persona más dura y más difícil de acercarlo a Dios que el que se ha apartado, que el que ya estuvo alguna vez en una iglesia y se aparta. Se vuelve más duro y muchas veces se vuelven más perversos. En unos peor que otros. Y una dureza los envuelve, una coraza de maldad los envuelve. ¿Por qué? Porque 7 espíritus peores que el que tenían vuelven y lo asedian.
Y por eso usted, hermano, acérquese a esas personas que se han retirado de las iglesias, y la mayoría de ellos, usted no les oye una cosa buena. No les oye algo bueno usted de la iglesia, porque fueron ocupados por espíritus de maldad, resentimiento, enojo, frustración, decepción, solo crítica, solo desprecio, corazones amargados, hermano. En 1 Timoteo 1:19, Pablo da algunos consejos a Timoteo. 1 Timoteo 1:19. 1 Timoteo 1:19. Dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, oiga, naufragaron en cuanto a la fe algunos, porque no mantuvieron la fe y la buena conciencia. Mire, y menciono unos ejemplos, 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Mire, se volvieron tan perversos y tan llenos de maldad estos hombres y tan endemoniados, que dice Pablo: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hasta blasfemos se volvieron los bandidos. Por supuesto que tuvieron un cristianismo no verdadero, no profundo. No se llenaron de Dios, solo buscaron ser limpios, ser barridos, pero no buscaron ser llenos. Al final se llenaron de maldad. El apóstol Pablo dice: los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿En serio? Dices: Satanás, son tuyos, llévatelos. Están haciendo mucho daño a estos dos individuos. Y Pablo vuelve a mencionar en 2 Timoteo 4:14 a ese Alejandro. 2 Timoteo 4:14. Mire lo que dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Verso 15. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, se opone a la obra de Dios. Usted tiene que tener cuidado con esos hermanos como resentidos, esos hermanos que siempre andan hablando mal de los demás. Tenga mucho cuidado, no sea que usted se está encontrando con alguien que está lleno, pero no del Espíritu Santo, sino de otro espíritu. ¿Y qué dice Pablo de esas personas? Guárdate tú también de él. O sea, cuídate de ese tipo de gente, porque los hay. Cuídese de ellos. Quizá usted conozca personas que se creían cristianos en otro tiempo, pero que hoy solo son personas que destilan el veneno de la serpiente, porque su relación con Dios no fue genuina, sino superficial, oportunista y carente de un arraigo firme en la verdad de Dios. No echaron raíces, no profundizaron. Apartarse de Dios es lo peor que una persona puede hacer. Tómelo en cuenta. Cuando usted se acerca a Dios, sabe que provoca al mal, provoca al enemigo, provoca a Satanás y sus demonios cuando usted se acerca a Dios. Pero estando en Dios y llenándose de Dios, el enemigo no lo puede tocar. Póngame atención a esto. El enemigo no puede tocarlo. Pero el problema es cuando usted se sale del abrigo del omnipotente y se retira. ¿Usted cree que Satanás lo va a estar esperando para felicitarlo? ¿Para tratarlo bien? No.
Ahora ya no va a tener ni el favor de Dios ni el favor del diablo. Ese es el problema del que es tibio, del que es ni de aquí ni de allá. No lo atiende Dios ni lo atiende el diablo. Para bien. Aunque el diablo no le hace bien a nadie, y cuando trata de hacérselo solamente es un espejismo, es un engaño, por supuesto. Pero ahora tiene de enemigo a Dios porque se ha convertido en un blasfemo, y sigue teniendo de enemigo a los demonios. Por eso dijo Jesús: el postrer estado de ese hombre es peor que el primero. Segunda Juan 1:8, y aquí voy terminando. Tengo 2 textos para leer y terminamos. Y aquí viene un gran consejo para usted y para mí. ¿Qué cree usted que me haría Satanás a mí si yo me aparto de Dios después de hablar tanto mal de él, verdad? Sí te quería agarrar, me diría. Después que has hablado de mí, me has puesto en mal delante de la gente. Ahora aquí te quería agarrar, me va a decir. Aquí te quería agarrar solito, apartado. Aquí te quería agarrar de nuevo, me va a decir. Segunda Juan 1:8 dice: mirad por vosotros mismos. Por favor, mire por usted mismo. A mí se me hace difícil ver por ustedes, hermano. Yo puedo orar por ustedes, cuando me acuerdo oro por todos en general, pero es que no puedo ver por ustedes como lo pueden hacer ustedes. No sé si me explico. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Vamos a ir hasta el 11. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, mire que esto es lo terrible, dice, no tiene a Dios. ¿Y qué más, hermano? Este mundo sin Dios es terrible. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Y luego nos llama a la reflexión a nosotros, porque hay personas que ya no tienen al Padre, no tienen a Cristo, y ahora están extraviados y hoy tienen otra cosa. Entonces dice el 10: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la buena enseñanza de Dios, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Cuando usted le dice a un testigo de Jehová: sí, pase adelante, no quiere una tacita de café, dice que el que le dice bienvenido se está volviendo partícipe de su mala enseñanza. Al menos que usted tenga el conocimiento suficiente de Dios para sacarlos del engaño en el que están y traerlos a la verdad. Me gusta un pequeño video que yo miré por ahí en YouTube, donde llegan, y eso no era drama, era real. Un par de mujeres llegaron donde un varón que se viera que tenía conocimiento de Dios y grandes convicciones, estaba regando el jardín cuando llegaron ahí un par de mujeres de los testigos de Jehová. Entonces, cuando ellas le dicen que quieren hablar la palabra de Dios con ellos, le dice: ustedes son de los testigos de Jehová, ¿verdad? Sí, le dice. ¿Sabía usted, le dijo, que su fundador es un falso profeta? ¿Sabía que él profetizó 5 veces el fin del mundo? Y le mencionó las fechas cuando profetizó el fin del mundo 5 veces. Y aquí estamos todavía. Ese fue, le dijo, su fundador. Además, le dice, su religión: le quitan la divinidad a Jesucristo. No creen en la divinidad de Jesucristo. No creen en el Espíritu Santo.
¿Cómo van a ser ustedes, le dice, seguidores? ¿Por qué son ustedes seguidoras de un falso profeta y de una falsa enseñanza? Él le dice a la mujer, no, pero es que yo no vengo a hablarle aquí de Russell, yo vengo a hablarle a usted de Cristo. No, le dice, es que si sos de la iglesia de Russell, sos de él. Pues ¿sabe qué hicieron aquellas mujeres? Se arreglaron su carterita y mire, se fueron. Al menos que usted, hermanos, quiera enseñarles el plan de salvación como es. Podría ser. Por ahí andan los mormones. Mire, los mormones no tienen hijos que ir a dejar a la escuela. Ellos no tienen trabajo al que presentarse a cierta hora de la mañana. Ellos no tienen compromiso con nadie. La mayoría de ellos son jóvenes, son muchachos solteros. No tienen compromiso con esposas, con hijos. No tienen compromiso de ninguna índole. Así que ellos pueden ir incluso a lavarle la ropa a su casa con tal de ganárselo para la religión de ellos. Los mormones son una de las religiones, después del catolicismo, una de las religiones más ricas del mundo. Tienen billete hasta más no haber. En Estados Unidos hay un estado que es de ellos, de los mormones, el estado de Utah. Y hay una ciudad que es mormones. Y todos allí, hermanos, los diezmos de negocios y todo va para la iglesia mormona. Ellos son muy fieles en sus tiempos y los dan a la iglesia mormona. No estamos hablando de poquitos de diezmos, estamos hablando de millones de diezmos. Gente que diezma millones porque son muy adinerados. La iglesia mormona tiene mucho dinero. A ellos no les cuesta financiar a estudiantes, becas, todo eso, no les cuesta. Y cuando ya hay un grupo de personas, ellos, hermanos, compran una propiedad, no importa cuánto cueste, y hacen unos templazos, hermanos, pero lo último, con aire, aclimatados y todo bien bonito, con canchas, áreas de juego, y es una hermosura, una belleza. Muy lindo, ¿verdad? Sí, hermano, no tiene usted ni que andar jalando piedra, ni pegando bloques, ni nada de eso como hacen los de restauración, hermano. Hay fotos, hermano, de hermanas ahí amarrando varilla, de cuando se construyó acá. Ellos todo lo dan, todo lo facilitan. Pero ¿de qué sirve, hermano? Ellos son una religión falsa. Tienen el libro de, por eso le dicen mormones, porque andan en el libro de Mormón. Otro testamento de Jesucristo. ¿Sabía usted que el fundador de los mormones, Joseph Smith, fue un polígamo? Uy, ¿qué cosa es eso? Dirá alguien. Polígamo es que tiene varias esposas, varias mujeres. Tuvo, no sé si 13 mujeres. Y la última era una niña de 14 años. Está en la historia. Ahí en internet está, busque. Pregunte a la IA de Google. Pregúntele qué quiere saber de los mormones. Él le va a decir, ¿qué quiere saber de los testigos de Jehová? Y le va a decir lo que quiera saber del Papa, de Roma, de los papas. Ahí le va a decir todo. Porque ahí está la información, ahí está todo. Pero sabe, hermano, lo que a mí me preocupa, aquí han habido hermanos de restauración que de presto aparecen, sí, ya relacionándose con ese tipo de gente. Otros que terminan siendo católicos otra vez. Pero yo me he fijado en una característica de estas personas, es que cuando estaban en el templo y cuando oían la predicación, no la oían, estaban dormidos. Sí, algunos de ellos, ¿cuándo van a entender? El dormido no escucha. Sí, algunos hermanos. Yo conozco gente que fue, algunos de ustedes ni los conocieron. Sí, fueron de restauración. Hoy cargan pichingos. Nunca aprendieron. ¿Qué iban a aprender? Y nunca pusieron atención.
Nunca oyeron la palabra, los cuerpos llegaron, pero los oídos no fueron abiertos. Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero ¿cómo va a oír un dormido? Por eso, hermano, usted tiene que reprender a ese espíritu de sueño. Y si tiene que tomarse una taza de café bien cargada antes de venirse al culto para no dormirse, bien hecho, hágalo. Pero hay que vencer al sueño. A veces también, hermanos, hay un sueño espiritual. Hay algo que es espiritual. Yo tuve una lucha, hermano, en San Pedro Sula, cuando estábamos allá con el pastor Rosendo. Allí en ese lugar, yo no sé si en ese, bueno, no sé qué pasó allí, pero también yo tuve mi descuido espiritual. Bajé la guardia en mi búsqueda de Dios. Y era algo tremendo, hermano. Ya estaba en los cultos, y joven, hermano. Estaba en los cultos. Todo. Me dolía todo, hermano. Para cantar. Una pesadez. Oía al pastor predicando. Y yo, ¿a qué hora va a terminar el pastor? Y aquello, hermano, aquella pelea, aquella lucha. No era culpa de la iglesia. No era culpa del pastor. Era una lucha que yo tenía. Yo tenía que vencer eso. Un sueño, un decaimiento, una pereza. Eso no era nada bueno. Pero eso sí le voy a decir, hermano, no me perdí un culto. No me perdí una reunión. Y aunque estaba ahí peleando con el sueño, y peleando en oración después, y reprendiendo, y todo, hermano, hasta que vencí al enemigo. Fui libre. Nunca más volví a sentir semejante cosa horrible. Era una pelea, hermano. El pastor predicaba la palabra y lo hacía muy bien, el pastor Rosendo. La iglesia estaba haciendo todo bien. Yo era el del problema. Yo andaba el problema. Así hay mucha gente, hermano, que ellos andan el problema. Tienen que vencerlo. Eso que, hermano, usted no duerme allá viendo una película. Alguna gente cuando llega a la casa, allá no le da sueño. Llegan las 9 de la noche, las 10 de la noche, las 11 y no le llega sueño. Se acuesta y va a dar vuelta por un lado, dar vuelta por otro y no se duerme. Pero póngale una predicación. 5 minutos de predicación y ya está durmiéndose. Es una pelea. Tiene que luchar, tiene que pelear. Porque Jesús dijo: el espíritu está dispuesto, el espíritu del hombre, pero la carne del hombre es débil y se opone. Y algunos terminan diciendo: pero es que para ir a pelear con el sueño en la iglesia, mejor no voy. Dice, gran pretexto. Mejor no voy. Sí, mejor vaya y pelee allá. Pelee, luche, reprenda, luche hasta que termine venciendo. Pero tenemos que estar conscientes. Amén. No le dé la bienvenida a esa gente, hermano, que anda por ahí. Guárdese de ellos, porque, hermano, el que no se pone las pilas termina enredado con este tipo de gente. Termino con el último. Tercera Juan 1:3. Y aquí termino. Los dejo que se vayan. Tercera Juan 1:3. Dice: pero mucho me regocijé, dice el apóstol Juan, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuántas veces se menciona la verdad aquí, hermanos? 1, 2, 3, varias veces. Eso significa la verdad, es lo más importante. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Verso 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma.
y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Hermanos, el verdadero permanece, lucha y sirve en el reino. Pero no debemos dejarnos vencer. Póngase de pie. Llénese de Dios. No se quede vacío porque lo va a querer llenar otro. Ese vacío que usted está allí asolapando, ese vacío lo va a querer llenar otro. Llénese de Dios. No se quede vacío. No nos quedemos vacíos, hermanos, por favor. Una pila de agua, por muy buena que sea, el agua se termina, se evapora, se va. Hermanos, la vida cristiana debemos estarla llenando del conocimiento de Dios, de la verdad de Dios, de hacer cosas buenas, de hacer cosas correctas, de ser fiel, de ser perseverantes. Por favor, seamos más insistentes. No le demos lugar al diablo porque lo va a aprovechar. La Escritura dice: no deis lugar al diablo. No demos lugar. Hable con el Señor y comprométase antes de ir a casa. Quisiera que ponga una música allí, hijo, si puede. Hable con el Señor. Pídale perdón. Nos vamos con esta oración, nos vamos a casa con esta reflexión. No le dé lugar al enemigo por nada de este mundo, hermano. Llénese más de Dios. Si encontró algo bueno, que lo bueno no lo aparte de Dios. Si encontró algo malo, bueno, apártese de lo malo, porque lo enredará más como la araña a la mosca y lo terminará devorando. Vivimos tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Hable con el Señor y dígale: Señor, quiero ser lleno de ti. Ayúdame a ser lleno de ti. Pídale perdón cuando hemos sido conformistas, cuando hemos sido acomodados, cuando no hemos sido diligentes. Hermano, pidámosle perdón al Señor, porque no hemos tomado en serio las cosas de Dios como deben ser, cuando no lo hemos hecho. Si usted está tomando en serio las cosas del Señor, se está esforzando, está procurando ser fiel, está siendo persistente y constante, lo felicito, sígalo haciendo. No baje la guardia. No baje la guardia, porque Satanás no la baja. El enemigo, los demonios no la bajan. El mal no baja la guardia. Nosotros tampoco, hermano. Padre, en el nombre de Jesucristo, mira a los hermanos allí orando a ti, los que están clamándote a ti. Pídale perdón al Señor, conságrese. Pídale perdón y dígale al Espíritu Santo que lo llene. Dígale al Padre que lo llene con su presencia. Dígale a Cristo que lo llene con su presencia. Entréguese a Él.